la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, nos da mucho gusto, como siempre, conversar con el maestro Luis Javier Cortés Adame, maestro en Administración y Políticas Públicas, por el CIDE, que trabaja en sus investigaciones y en sus artículos periodísticos en temas como pobreza, salud, seguridad social, alimentación. Y bueno, vamos a hablar en el marco del Día Mundial de la Alimentación, pues precisamente de todos estos temas que tienen que ver desde el agua, que de hecho en este año el lema es "El agua es vida, el agua nutre, no dejar a nadie atrás", en la conmemoración de este Día Mundial de la Alimentación, y también la realidad en México, cómo están las carencias sociales, la seguridad alimentaria. En fin, vamos a platicar de ello. Luis Javier, como siempre, un gusto conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? El gusto es mío, y un saludo también para Marcela y Arturo, y obviamente para el auditorio. Gracias, días, Luis Javier. Bueno, ¿con qué podemos empezar como panorama para ir abriendo el tema? Por supuesto, mira, lo planteaste muy bien. El contexto es que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura fija este día, el 16 de octubre, como el Día Mundial para la Alimentación. Yo pondría dos temas en la mesa, y si quieren por ahí le entramos. A ver, el primer tema, sin lugar a dudas, es la alimentación. ¿Cómo andamos en estos datos en nuestro país? El Consejo Nacional que evalúa la política social en nuestro país, el Coneval, define la pobreza extrema como a aquella persona, es decir, define a las personas en pobreza extrema como aquellas que no tienen un ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Es decir, no logran satisfacer sus necesidades nutricionales alimentarias. En nuestro país, la cifra realmente es alarmante, porque son 9.1 millones de personas las que viven en pobreza extrema, ¿no? Algo así como el 7.1% de la población. Uh-huh. Y es muy curioso porque, a pesar de que en el discurso oficial se ha resaltado que hubo una reducción de la pobreza moderada, como lo define el Coneval, que nosotros observamos las cifras de pobreza extrema del 2018, vemos un aumento de más de 400,000 personas desde el 2018 a 2022. Esa, creo, sería una muy buena aproximación. Pero dentro de la medición que realiza el propio Coneval para definir estas carencias sociales, hay una carencia que ellos definen como la carencia a una alimentación nutritiva y de calidad. Digamos que ahí ya nos metemos a otro tipo de tema, ¿no? El clásico debate sobre qué comemos realmente para estar verdaderamente nutridos. Cuando uno observa esa carencia social, hay más de 23.4 millones de mexicanos que no tienen una alimentación nutritiva y de calidad. Es el 20% de la población a nivel nacional. Y, por ejemplo, en el estado de Coahuila hay más de 500,000 personas en esta situación o con esta carencia, que representa el 15% de la población coahuilense. Creo que son dos temas que vale la pena poner en perspectiva. Una cosa es, tengo o no un ingreso para alimentarme, y creo que la otra debería ser, pues, qué comemos, ahora sí que qué nos metemos a nuestro organismo para estar verdaderamente alimentados y nutridos. Sí, y precisamente hace poco hablábamos de todas estas iniciativas que ha habido a lo largo de los años, por ejemplo, para poner menús más nutritivos en las escuelas, ¿no? Y que las cooperativas de las escuelas se limitara o de plano se prohibiera la comida chatarra en beneficio de otro tipo de alimentos que fueran mucho mejores para la salud de los niños. Y vemos cómo esto pues realmente se ha desatendido, porque vemos todavía en las famosas tienditas, dentro de los mismos planteles educativos, el refresco, que está prácticamente en todas, esa ubicuidad que tiene el refresco también, que incluso llega a misceláneas de comunidades donde no hay acceso frecuente al agua potable, pero ahí llega el refresco, ¿no? El tema también de la comida chatarra y de todos estos alimentos grasosos que siguen consumiendo los niños en las escuelas, y no ha habido necesariamente a nivel, por ejemplo, de asignaturas en términos generales, pues una verdadera educación física, ¿no? Que contemple actividad deportiva, que contemple también la parte nutricional
Digo, para generar hábitos saludables desde temprana edad. ¿Por qué se ha fallado tanto en eso, Luis Javier? Es una gran pregunta, Manuel, y obviamente la respuesta no es sencilla, pero en concreto yo te diría porque hay esfuerzos aislados, es decir, no tenemos una política pública integral para atender verdaderamente la salud nutritiva tanto de nuestros niños como de los adultos, porque observando los datos, 4 de cada 10 personas en nuestro país sufre de sobrepeso u obesidad. Uh-huh. Me refiero a esfuerzos aislados porque tú hablabas muy bien de estos esfuerzos que se han realizado en las escuelas para tratar de tener alimentos nutritivos al alcance de los niños y cercanos a ellos. Y, por ejemplo, te pongo en contexto, el 23 de septiembre se publicó el decreto que prohíbe el uso de grasas trans en bebidas no alcohólicas, en estos productos, digamos, en papitas, en golosinas, y me parece una buena medida. El tema es que tenemos también, por ejemplo, la otra acción de ponerle sellos a los alimentos, que prácticamente nadie entiende, y los datos son muy curiosos. En la más reciente encuesta nacional de salud y nutrición, la gente está de acuerdo con que existan esos sellos, es decir, 7 de cada 10 personas están de acuerdo en que existan. Pero cuando tú les preguntas, oye, ¿entiendes esos sellos? Y esos sellos incluyen en lo que tú compras, ya sea en una tienda o en un supermercado, solo 3 de cada 10 declaran entender estos sellos. Entonces, uno observa esfuerzos no integrados, es decir, aislados, esto de los niños, esto de los sellos, esto de las grasas trans, pero tú observas, por ejemplo, las consultas, y así las define la Secretaría de Salud, las consultas de niño sano, que son todas estas que le dan seguimiento a qué comen los niños y cómo se pueden alimentar para obtener su potencial de desarrollo óptimo. Pues observas una caída de más del 25%, y lo hemos platicado, ¿no?, en otras ocasiones, cómo han caído diversas consultas. También observa el presupuesto de la Secretaría de Salud para prevención y nutrición ha caído en más del 17% desde 2018 para acá. Cuando, por ejemplo, observas el presupuesto para el deporte en nuestro país, pues también observas caídas muy grandes. Sí, es decir, tenemos esfuerzos, tenemos hilos en diversas pistas, pero ninguno atado a una verdadera política que atienda pues un problema que sin duda es grave, porque no solo se genera un problema, digamos, físico, estético, sino que influye obviamente en el bienestar de la población. Uh-huh. Me da mucho gusto saludarte, Luis Javier. Fíjate que revisando el lema de este Día Mundial de la Alimentación, el lema es: el agua es vida, el agua nutre y no dejar a nadie atrás. Y la vinculación que hacen con el estrés hídrico y con la mala alimentación o con la ausencia total de inanición, porque hay que recordar que aunque no lo creamos, todavía hay personas que mueren de inanición y de desnutrición, sobre todo la población infantil es la más afectada. Nos damos cuenta que bueno, se pasa por alto a todas estas condiciones del famoso estrés hídrico. Simplemente aquí en nuestro país, y la intención de haber platicado con Sandra López, de poder haber platicado con Sandra López, que lo vamos a reagendar este mismo día del INCO, y hablar entonces de la falta de presupuesto suficiente para Conagua en para 2024, y que hace que las situaciones se vivan todavía con más dificultad. A ver, no entendemos o no queremos entender, no nos interesa o no tenemos la capacidad como para abordar un tema de estas dimensiones aquí mismo en México. ¿Qué crees que esté sucediendo en torno a ello? Muy Marcela, mira, el gusto es mío, y un saludo. Cuando tú escuchas a los políticos, porque últimamente el tema del agua ha sido muy recurrente en las agendas electorales, ellos mismos lo reconocen. Una obra hídrica no es muy redituable electoralmente porque es algo que no se ve, ¿no? Muchos dicen, oye, meter tubería, cambiar tubería, es algo que no se ve. Entonces yo te diría, no es algo redituable electoralmente, y por desgracia, en nuestro país, la mayoría de acciones públicas se realizan siempre con un fin electoral, o un fin que permita ver, digamos, el trabajo de una administración.
Entonces, yo de entrada te contestaría por ahí, ¿no? Que no es redituable para los políticos, desgraciadamente, y con esa mentalidad que se tiene en el escenario político de nuestro país. Y volviendo, por ejemplo, a lo que me preguntaba Manuel, si ustedes recordarán, hubo una reforma hacendaria en 2014, en la administración de Enrique Peña Nieto, donde se gravó con mayores impuestos a refrescos y a toda esta comida chatarra, con mayor IEP, y dijeron que un porcentaje de eso iba a ser para equipar a las escuelas con bebederos, si ustedes no mal recuerdan. Sí. No hay ningún dato al respecto de cómo va ese avance, si realmente ese dinero se destinó a equipar las escuelas con estos bebederos que son realmente indispensables. Y estamos siempre en nuestro país, digamos que vamos como que queremos ir al paso del mundo en el sentido de derecho, pero ni siquiera tenemos lo más elemental, ¿no? Por ejemplo, un derecho a una alimentación sana y nutritiva que está establecido en la Constitución, el derecho al agua. Es decir, cada vez nos rezagamos más en derechos que parecería tendrían ya que estar asegurados en todo nuestro país. Uh-huh. Sí, y bueno, revisando también los datos del Coneval a los que también hacías referencia, Luis Javier, y los estuvimos, por supuesto, analizando una disminución de la pobreza en México de 8.9 millones de personas que mejoraron su calidad de vida. También esto que el propio gobierno federal resaltaba, ¿no? Que aumentó en 10.3 millones la población en seguridad alimentaria entre 2018 y 2022, al pasar de 74.863.800 personas a 85.185.800. Pero luego lo que se matizaba de que, pero también se incrementó el porcentaje de población que no tiene acceso, por ejemplo, a servicios de salud. Es decir, no necesariamente se mejoraron las condiciones de vida porque pues hay esta otra inseguridad también en cuanto a servicios básicos y de precariedad. Pero también hay que ver el tipo efectivamente de alimentación, porque luego cuando se han hecho estas campañas y cruzadas por el hambre, por ejemplo, la que hubo en tiempos de Felipe Calderón, y que luego se establecían precisamente las ayudas, como suele ocurrir en este país, por desgracia, a través de criterios políticos y no necesariamente a través de necesidades reales, porque se criticaba mucho que en aquellas estrategias el municipio que en ese entonces era el de mayor pobreza alimentaria, que era Batopilas en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, cuando había esta hambruna terrible, no estaba considerado, por ejemplo. Y en otras comunidades donde se llevaba la alimentación, entre comillas, pues había, según evidenciaron algunas fotografías y señalamientos, hasta pulparindos, ¿no? O sea, que se llevaban a las comunidades pues para simular que se estaba atendiendo la carencia alimentaria, pero, o sea, con comida basura, ¿no? Y que eso estaba, sí, quedó documentado. Se simula muchísimo con esto, y en el tema de los sellos sí llama la atención, porque luego todo tiene sellos, hasta las galletas integrales o estas barras supuestamente nutritivas que tienen fruta, que realmente no es fruta en muchos de los casos, y luego la gente dice, pues sí, hasta lo sano se supone que tendría que estar exento de todo esto, y resulta que tienen 2, 3 sellos, también lo que te venden como natural o nutritivo, pues entonces, ¿cómo le hacemos, no? Hay como que ciertas dificultades quizá para una alimentación correcta. Claro que se puede, es cuestión de hábitos, también de economía, hay que decirlo, pero también se simula mucho a nivel gubernamental, Luis Javier. Sí, coincido totalmente contigo, Manuel. A ver, lo que mencionabas de los sellos, sí, digamos, a veces hasta la lechuga ya trae, sí. Hay sellos, ¿no? Ajá. Y justo es muy curioso, porque si tú observas con qué acompañó la Secretaría de Salud de esa campaña de ponerle sellos a los alimentos, ni siquiera lo vinculó, por ejemplo, ahora con los nuevos libros de texto, ¿no? Que uno diría, bueno, pues, si tú estás poniendo sellos, vas a ayudar a que tu población los entienda para que se alimenten mejor, ¿no? Exacto. Ni siquiera está vinculado, digamos, ese tema. Referente a lo que mencionas de la simulación, sí, por supuesto. Con Calderón hubo esta cruzada contra el hambre, digamos que Enrique Peña Nieto amplió
la cobertura con la Cruzada Nacional contra el Hambre, este logo morado, si ustedes lo recuerdan, a cargo de Fedesol, donde también hubo muchísimos escándalos de corrupción. En este gobierno se implementaron comedores comunitarios y también el área encargada, porque hay que recordar que el Estado mexicano, a través de Liconza, y Liconza distribuye distintos alimentos en las comunidades, digamos que los concentraron esas facultades ahora en Zagalmex, y creo que es el mayor escándalo, por ejemplo, de corrupción en esta administración, ¿no? Entonces, siempre ha sido lucrativo este tipo de campañas, porque el debate es muy complicado, Manuel, en el sentido de ver, tú tienes una persona que por desgracia su ingreso no le alcanza para una canasta alimentaria, pues te va a aceptar lo que le des, ¿no? Para comer, por desgracia, esa es la realidad. Te comentaba de más de 9 millones de personas. Entonces, obviamente, pues no hay un interés real de que esas personas reciban un alimento nutritivo realmente, ¿no? Es decir, pues si no tienen absolutamente nada, pues te van a aceptar lo que le des. Creo que lo fundamental acá es, y perdón por ser tan repetitivo, pero creo que es esencial, es hacer una política pública realmente integral que atienda la educación, sí, los buenos hábitos a través de estos medios, pero que te los expliquen, aumentar el presupuesto. Lo hemos platicado en muchas ocasiones. Nuestro sistema de salud tiene que virar a ser un sistema de salud curativo a uno preventivo. Necesitamos aumentar las consultas de sanos, ¿no? Hacer recurrente ir al doctor y no solo cuando nos duele algo. También el presupuesto, ya lo comentábamos, del deporte, de prevención, pues siempre el tema del dinero será una cuestión, pero creo que en estos aspectos deben de ser la prioridad de cualquier gobierno, se llame de izquierda, de derecha, de centro, porque son derechos que se establecen en la Constitución, es decir, como muy bien dicen, los derechos no es algo que alguien te da, ¿no? Es algo que nadie te puede quitar. Entonces, exacto. Ahí debemos de estar enfocando las energías. Luis Javier, déjame insistir con el tema del agua, porque me parece que tenemos que entender que la pirámide productiva nacional agroalimentaria tiene una base del 80% de productores de autoconsumo, seguida de un 20% de productores que generan excedentes y un 5% que son exportadores según los estudios de estratificación productivos existentes, y que los presupuestos nacionales para el campo y el agua se han visto notoriamente disminuidos en el último sexenio. Y realmente las políticas que sobresalen son la producción para el bienestar, fertilizantes y sembrando vida, y párale de contar. Entonces, si esto, o sea, si vemos el problema de la alimentación y sus consecuencias de una manera aislada a otro tipo de decisiones de políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con el manejo del agua y los recursos que se destinan al campo, creo que nunca alcanzaremos a completar pues este círculo virtuoso que nos permitiera pensar que ni un solo mexicano estuviera alejado de la seguridad alimentaria. Sí, coincido totalmente contigo, Marcela, y a ver si no me piden de regreso mis maestros el grado de maestro ahí en el CIDE, porque siempre dicen que las políticas públicas no deben de hacerse desde, o bueno, siempre nos inculcan, nos enseñan, que las políticas públicas no se hacen desde el legislativo, ¿no? Se hacen en el ejecutivo, porque pues ahí es donde se opera. Pero pongo este ejemplo, o bueno, esta anécdota, o este riesgo, porque como bien dices, como esa discreción, prácticamente todo el presupuesto que maneja el gobierno federal, de cualquier administración, no es exclusivo de este gobierno, digamos que sus prioridades se fijan, tiene un plan nacional de desarrollo, pero el presupuesto lo decide desde el Ejecutivo, ¿no? Él es quien manda la propuesta al Legislativo. Y te ponía este ejemplo porque, por todo este contexto, porque al no haber soluciones, de los gobiernos en turno, creo que podríamos comenzar a pensar cómo desde el legislativo fijas una inversión sostenible en el tiempo para mejorar todas estas condiciones hídricas, ¿no?, de nuestro país, ya sea también para llevar agua potable
a gran parte del país que todavía no cuenta con ello, pero también para acercar este tipo de infraestructura a lugares donde las personas recurrentemente están. Por ejemplo, es muy extraño en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, por ejemplo, encontrarte bebedores en las calles. Y eso, si tú vas a cualquier país desarrollado, pues es muy común, ¿no? Por ejemplo, creo que se debe de invertir en esta infraestructura, pero al ver que los gobiernos en turno no ponen prioridad en estos asuntos, es importante, creo, que desde el legislativo se fije a través de una ley, de una legislación, una inversión, no sé, el 1% del PIB, 0.5 del PIB. Habrá que hacer los estudios técnicos convenientes. Nos quedan 30 segunditos, Luis Javier. Sí, pero sí fijar una inversión sostenible en el tiempo, porque si seguimos dependiendo de los gobiernos en turno, seguiremos cayendo en el mismo error. Exacto, exactamente. Muy bien, Luis Javier, pues como siempre, agradecidos con tu presencia con nosotros. Te mandamos un abrazo y pues estaremos recurriendo a ti cada vez que sea necesario y si nos lo permites. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. El gusto es mío. Saludos al auditorio. Hasta luego. Gracias. Maestro Luis Javier Cortés Adame. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.